Fue como una puñalada en el pecho, de esas que te hacen sentir la sangre helándose en las venas, ver a mi propio hijo, sangre de mi sangre, hurgando en mis cajones en la oscuridad de la madrugada, pensando que yo estaba dormido, pero yo estaba vigilándolo, viéndolo todo. 79 años a cuestas para descubrir que el fruto que regué con tanto cariño estaba planeando arrancarme el suelo bajo los pies. La vida a veces es más amarga que el café de olla sin azúcar que tomo cada mañana desde chamaco. Ahí acostado, fingiendo roncar bajito como siempre hago, vi a Julián, mi hijo mayor, entrando sigiloso como gato en el tejado. La luz débil del pasillo iluminaba solo un pedacito del cuarto, pero se podía ver cómo abría mis cajones, uno por uno, revisando mis documentos, esos papeles viejos que guardan la historia de mi vida. Sus ojos brillaban en la oscuridad, no de emoción o nostalgia, sino de codicia. Sentí un apretón tan grande, como si alguien estuviera apretando mi corazón con la mano. Me quedé calladito, solo respirando despacio, mientras él buscaba lo que no le pertenecía. Mi nombre es Valencia Martínez de los Santos, tengo 79 años. Soy tipógrafo jubilado, oficio que aprendí con mi padre siendo niño y que llevé con orgullo toda la vida. Nací y crecí aquí en Querétaro, en el centro de México, tierra del Bajío y de gente trabajadora. Nuestra ciudad es conocida por sus hermosos edificios coloniales, por sus festividades y por su rica artesanía. A pesar de la jubilación, todavía mantengo mi pequeña imprenta, la tipografía Martínez, que fundé allá por los años 60 y que se convirtió en parte de la historia de esta ciudad. Muchos de los carteles de fiestas, invitaciones de boda e incluso los primeros folletos de nuestras fiestas de Santiago Apóstol salieron de mis máquinas. La vida nunca fue fácil. Comencé a trabajar a los 12 años, ayudando a mi padre a operar esas máquinas pesadas con olor a tinta y aceite que hasta hoy tengo en la nariz. Me casé joven con mi Teresa, que Dios la tenga, y tuvimos 2 hijos, Julián y Mariana. Los crié con el sudor de mi frente, noches sin dormir, componiendo tipos e imprimiendo pedidos para el comercio local. Cuando la tecnología comenzó a cambiar, me adapté como pude. Compré equipos más modernos, siempre ahorrando cada centavo. La imprenta era más que un negocio, era el legado que quería dejar a mis hijos. Por eso siempre renuncié a muchas cosas. Nunca tuve carro del año, ni viajé al extranjero, como otros empresarios de la ciudad. Mi placer era ver a la familia bien y el negocio creciendo despacito, pero con solidez. Antes de continuar esta historia, me gustaría agradecer al canal Voz de los Abuelos por darme la oportunidad de contar mi historia. Y te pido a ti que estás viendo, que te suscribas al canal, dejes tu like, comentes desde dónde estás viendo y qué hora es allá. Y comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje. Todos los días hay una historia nueva aquí en Voz de los Abuelos, historias de gente como yo, que ya ha vivido mucho y tiene algo que enseñar a ustedes, los más jóvenes. Pero volviendo a lo que estaba contando, aquella noche cambió todo. Mientras observaba a mi hijo hurgando en mis documentos, algo dentro de mí me decía que las cosas iban a ponerse mucho peores antes de mejorar. ¿Y no es que yo tenía razón? Nací en 1946, en una casita humilde en las afueras de Querétaro. Mi padre, don Armando, era tipógrafo y trabajaba en una de las primeras imprentas de la región. Nuestra casa siempre olía a tinta, papel y pegamento. Era un aroma que mucha gente encontraba extraño, pero para mí era el olor del hogar, del sustento, de la vida. Crecí entre tipos móviles de metal, viendo a mi padre componer palabra por palabra, letra por letra, con una paciencia que solo los antiguos tenían. Éramos pobres, pero nunca faltó comida en la mesa, ni cariño. Mi madre, doña Remedios, cuidaba de todo con manos de hada, hacía rendir lo poco que teníamos. La infancia en el centro de México en aquella época era otra cosa. Jugábamos en la calle, nos bañábamos en la lluvia, subíamos a los árboles. A la escuela íbamos a pie con el material en una bolsa de tela que mi madre cosía. Los fines de semana
Toda la familia se reunía para tomar café en el patio mientras los mayores contaban historias. Fue allí donde aprendí a valorar las historias, las palabras. Tal vez por eso me enamoré tanto de la tipografía. Cada letra tenía su valor, su lugar, su importancia. Comencé a trabajar con mi padre a los 12 años. Al principio, solo limpiaba las máquinas y organizaba los tipos. Después fui aprendiendo a componer. Era un trabajo meticuloso que exigía concentración y precisión. Cada letra tenía que ser colocada en el orden correcto, espejada, para que al imprimir quedara de la manera correcta en el papel. El olor de la tinta, el ruido de la prensa, el peso de los tipos de plomo en las manos. Todo eso forma parte de mí, como las arrugas de mi rostro. Cuando cumplí 18 años, ya era un tipógrafo respetado. Trabajaba en la misma imprenta que mi padre, la Imprenta Central, que pertenecía a don Alberto Hernández, un hombre riguroso pero justo. Fue allí donde conocí los secretos del oficio, las técnicas de impresión, la elección del papel adecuado para cada trabajo. Me despertaba a las 5 de la mañana, tomaba un café amargo e iba al trabajo. Volvía solo cuando el sol ya se había puesto, con las manos manchadas de tinta y la satisfacción del deber cumplido. La rutina era dura, de lunes a sábado, de 6 a 6, con 1 hora para comer. En las épocas de fiesta en la ciudad, como las fiestas de Santiago Apóstol, trabajábamos hasta más tarde, imprimiendo carteles, invitaciones, folletos. Cada trabajo se hacía a mano, con cuidado artesanal. No había esa prisa de hoy. Lo hacíamos con esmero. Verificábamos todo 2, 3 veces antes de imprimir. Un error podía significar perder todo el material y comenzar de cero. Fue en una de esas fiestas que conocí a Teresa, mi gran amor. Ella trabajaba en la panadería López y tenía los ojos más dulces que jamás había visto. Al principio era demasiado tímido para hablar con ella, pero un día me armé de valor y la invité a bailar. 3 meses después estábamos comprometidos y en 1968 nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia del centro. La luna de miel fue aquí mismo, 2 días en un pequeño hotel de la ciudad. No teníamos dinero para más, pero éramos felices como reyes. Pronto llegó Julián en 1970, nuestro primer hijo, hombrecito listo, con los ojos de su madre y la terquedad de su padre. 2 años después, nació Mariana, delicada como una flor, pero con una fuerza interior que siempre me sorprendió. Teresa era una madre dedicada, cuidaba de los niños con todo su amor, mientras yo me desdoblaba en el trabajo para darles lo que no tuve. En 1975, después de juntar cada centavo, logré realizar el sueño de abrir mi propia imprenta. Comencé pequeño, en una sala alquilada con equipos de segunda mano. La tipografía Martínez nació así, modesta, pero con la ambición de crecer honestamente. En los primeros años trabajé solo, haciendo todo: atención al cliente, presupuestos, composición, impresión, acabados y entregas. Llegaba a casa exhausto, pero feliz por estar construyendo algo nuestro. Los sacrificios fueron muchos. Mientras otros padres iban a pescar o a ver partidos de fútbol los domingos, yo estaba en la imprenta, adelantando trabajos. Nunca tuvimos vacaciones de verdad, a lo mucho un fin de semana largo en Acapulco. La ropa de mis hijos era sencilla, pero siempre limpia y bien cuidada por Teresa. Cuando Julián necesitó brackets en los dientes, ahorré durante meses, cortando hasta el cigarro, que era mi único lujo. Para que Mariana estudiara piano, vendí mi colección de discos antiguos que tanto apreciaba. Pero todo valía la pena cuando veía a mis hijos creciendo sanos, estudiando en buenas escuelas, teniendo oportunidades que yo no tuve. Julián se graduó en administración, Mariana en pedagogía. Yo no entendía mucho de esos estudios modernos, pero me enorgullecía verlos graduándose, recibiendo diplomas, teniendo un futuro por delante. A lo largo de los años, la imprenta creció. Compramos el edificio donde funcionaba, luego el terreno de al lado. Ampliamos, contraté empleados, compré mejores máquinas. Cuando llegó la tecnología digital, fue un golpe.
Tuve que adaptarme y aprender cosas nuevas a los 50 años. Invertí en equipos modernos, computadoras, impresoras digitales. Fue un riesgo, pero funcionó. Aún así, mantuve algunas máquinas antiguas funcionando. Hay trabajos que solo el método tradicional hace con alma. Nuestro patrimonio se construyó ladrillo a ladrillo. Además de la imprenta, conseguimos comprar una casa cómoda en el centro de la ciudad, un pequeño rancho en los alrededores donde plantábamos un poco de todo y juntar algunos ahorros en el banco. No era una fortuna, pero representaba toda una vida de trabajo honesto. Todo esto pensaba dejárselo a los hijos, principalmente la imprenta, que era el corazón de nuestro patrimonio. Teresa enfermó en 2015. Un cáncer se la llevó en menos de un año. Fue el golpe más duro que recibí en la vida. Después de que ella partió, la casa quedó vacía. Los días más largos. Me aferré al trabajo y a los hijos para seguir adelante. Julián comenzó a involucrarse más en la administración de la imprenta y me alegré por eso. Pensé que finalmente se había interesado por el negocio familiar, pero fue ahí cuando comencé a notar cambios. Pequeños al principio, documentos fuera de lugar, conversaciones susurradas por teléfono, reuniones a las que no me invitaba. Mariana también lo notó. Me alertó algunas veces, pero no quise creer. «Son cosas de tu cabeza, hija», le decía. «Tu hermano solo está modernizando las cosas». Poco sabía yo que aquellas eran apenas las primeras señales de lo que estaba por venir, como nubes oscuras que anuncian la tormenta. Después de que Teresa se fue, la vida cambió completamente. El silencio de la casa se convirtió en mi compañero junto con los recuerdos. En los primeros meses, los hijos venían siempre a visitarme. Mariana, con ese modo cuidadoso suyo, traía comida, arreglaba la casa, se sentaba conmigo a tomar café y escuchar mis historias antiguas. Julián aparecía más los fines de semana, siempre con prisa, mirando el reloj, como si tuviera compromisos más importantes. Fue en esa época que firmé un poder para Julián. Tuve una neumonía fuerte en el invierno de 2016. Estuve internado casi un mes en el hospital regional. Los médicos llegaron a decir que podía no resistir debido a la edad y a mi pulmón ya debilitado por años, fumando esos cigarrillos de hoja. En la cama del hospital, preocupado por la imprenta parada, con las cuentas por pagar, firmé un documento dando plenos poderes a mi hijo. «Es solo mientras usted se recupera, papá», me dijo con esa carpeta de documentos en la mano. Yo, débil y confiado, firmé sin ni siquiera leer bien. Gracias a Dios y a los buenos médicos, me recuperé. Volví a casa y después de algunas semanas más ya estaba de vuelta en la imprenta, incluso contra la voluntad de los hijos que decían que necesitaba descansar. «Descansar es para cuando uno muere», respondía yo, terco, como siempre he sido. Pero las cosas ya no eran las mismas en la tipografía Martínez. Julián había contratado a un tal Ernesto como gerente administrativo, un sujeto que yo nunca había visto antes, de traje y corbata, que hablaba difícil y vivía con una calculadora en la mano. «Él va a modernizar nuestros procesos, papá», explicó mi hijo. Este Ernesto comenzó a cambiar todo. Despidió a 2 empleados antiguos, diciendo que eran costos innecesarios. Cambió proveedores con los que yo trabajaba desde hacía décadas. Comenzó a rechazar trabajos pequeños que siempre fueron el pan de cada día de la imprenta, como tarjetas de visita y folletos. Mariana percibió mi incomodidad con los cambios. Una tarde de domingo, mientras tomábamos café en el patio, me dijo: «Papá, yo no confío en ese Ernesto y Julián anda extraño, siempre hablando por celular, colgando cuando alguien se acerca». Sacudí la cabeza tratando de espantar la preocupación. «Es el modo de los jóvenes hoy en día, hija. Todo es negocio, todo es prisa». Pero en el fondo yo también estaba inquieto. Los cambios se fueron haciendo más evidentes. Papeles importantes comenzaron a desaparecer de mi oficina. La facturación que Ernesto me presentaba cada mes no coincidía con el movimiento que yo veía en la imprenta. Clientes antiguos llamaban quejándose de que ya no eran atendidos como antes. Y Julián... mi hijo estaba cada vez más distante, evitando mis preguntas, enojándose cuando yo cuestionaba sus decisiones.
Fue en una de esas noches de insomnio, de esas en las que uno da vueltas en la cama pensando en la vida, cuando escuché el ruido. Ya pasaba de la medianoche y la casa estaba silenciosa. Al principio, pensé que era el viento moviendo las ventanas antiguas o tal vez el gato del vecino, que a veces salta la barda. Pero entonces oí pasos en el pasillo, de esos que intentan no hacer ruido. Cerré los ojos y fingí dormir, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. La puerta del cuarto se abrió despacio, y por la rendija de luz que entró, reconocí la silueta de Julián. Entró sigiloso, mirando hacia mi cama para confirmar que yo dormía. Respiré profundo y regular, como quien está en sueño profundo, pero por debajo de las pestañas observaba cada movimiento suyo. Mi hijo fue directo al armario antiguo, donde yo guardaba mis documentos importantes. Con cuidado, abrió el tercer cajón, aquel que siempre mantenía cerrado con llave, pero que ese día había olvidado girar la llave. «¿Qué estás buscando, hijo mío?», pensé, con el corazón apretado. Vi cuando tomó una carpeta azul, donde yo guardaba las escrituras de la imprenta, los registros de propiedad, el contrato social de la empresa. Abrió la carpeta allí mismo, bajo la luz débil que venía del pasillo, y comenzó a hojear los documentos, sacando algunos y poniéndolos en el bolsillo interior de la chaqueta. Casi me levanto en ese momento, casi grito, preguntando qué estaba haciendo, pero algo me dijo que esperara, que observara hasta el final. Julián rebuscó en más cajones, tomó otros papeles y entonces, cuando estaba a punto de salir, su celular vibró. Atendió en voz baja, casi susurrando. «¿Hola? Sí, estoy en su casa ahora. Sí, encontré los documentos originales. El poder aún es válido. Él nunca lo revocó. No, él no sospecha nada. Piensa que solo estamos modernizando. El lunes podemos cerrar con Muñoz. Sí, ese mismo, el competidor que siempre quiso comprar la imprenta. Ofreció un buen valor, pero solo si incluimos el terreno anexo. No voy a contarle nada al viejo antes de cerrar el negocio. Después le explicamos que fue mejor así, que ya está muy mayor para preocuparse por negocios». Cada palabra era como una puñalada. Sentí la sangre helarse en las venas, la respiración haciéndose difícil, mi propio hijo planeando vender mi imprenta, el trabajo de mi vida, a mis espaldas. Y peor, vendérsela a Muñoz, Carlos Muñoz, un hombre arrogante que siempre quiso derribarme, que abrió una imprenta moderna solo para quitarme clientes, que varias veces intentó comprarme por valores ridículos. Julián guardó el celular, echó una última mirada a mí, aún fingiendo dormir a pesar de las ganas de levantarme y confrontarlo, y salió del cuarto tan silenciosamente como entró. Cuando oí la puerta de entrada cerrarse, finalmente dejé que vinieran las lágrimas. Lloré como no lloraba desde la muerte de Teresa, un llanto silencioso de dolor y decepción. No pude dormir más esa noche. Me levanté, encendí la lámpara y fui a verificar qué se había llevado. Como sospechaba, eran los documentos originales de la imprenta, la escritura del terreno anexo que compramos en 2005 para ampliar el negocio y el poder que yo había firmado durante mi internación. Afortunadamente, el contrato social y algunos otros documentos importantes estaban guardados en la pequeña caja fuerte detrás del cuadro de la sala, un escondite que solo yo y Mariana conocíamos. Me senté en el sillón viejo cerca de la ventana, aquel que era el lugar preferido de Teresa, y me quedé mirando el cielo oscuro transformarse lentamente con la llegada de la mañana. El dolor de la traición era grande, pero junto a él vino una claridad que hacía mucho no sentía. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Los cambios en la imprenta, el tal Ernesto, los documentos desaparecidos, las conversaciones interrumpidas cuando yo me acercaba. A la mañana siguiente, apenas había salido el sol, llamé a Mariana. Mi voz debe haber delatado mi estado porque enseguida preguntó: «Papá, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» «Estoy vivo, hija, pero necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puedes venir a casa ahora?» «Claro, papá. En media hora estoy allí». Mientras esperaba a mi hija,
Revisé los bolsillos de la chaqueta que Julián había usado la noche anterior y que había dejado colgada en el perchero de la entrada. Siempre fue olvidadizo desde niño. En el bolsillo interior, además de los documentos que había tomado de mis cajones, encontré algo que confirmó mis sospechas. Un recibo de señal firmado por Carlos Muñoz por valor de 50,000 pesos como principio de pago por la adquisición de la tipografía Martínez y terreno anexo. La fecha era de 3 días atrás. Cuando Mariana llegó le mostré todo. Los documentos, el recibo, le conté sobre la conversación telefónica que había oído. Mi hija, siempre centrada, escuchó todo en silencio, pero sus ojos no podían esconder la indignación. Yo sabía que algo andaba mal, papá. Julián anda extraño desde hace meses. La semana pasada incluso vino a sondearme queriendo saber si yo estaría de acuerdo en vender la imprenta cuando llegara el momento. Dijo que el mercado está cambiando, que las imprentas pequeñas ya no tienen futuro. ¿Y qué le respondiste, hija? Que la imprenta es tu vida, papá, y que mientras tú estés aquí, eres tú quien decide. Además, le dije que la tipografía Martínez no es solo un negocio, es parte de la historia de esta ciudad. Abracé a mi hija sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud. Al menos ella entendía el valor de lo que construí. Mientras tomábamos café, comenzamos a discutir qué hacer. Al principio, pensé en confrontar a Julián inmediatamente, pero Mariana sugirió que esperáramos, que elaboráramos un plan. Si lo confrontamos ahora, papá, él lo negará todo. Inventará una historia, dirá que era por tu bien. Necesitamos más pruebas. Necesitamos entender exactamente qué está planeando. Concordé a regañadientes. Mi deseo era tomar el teléfono, llamar a mi hijo y preguntarle cómo tuvo el valor de traicionar a su propio padre. Pero la edad me ha enseñado que la rabia y el impulso raramente traen buenas soluciones. Decidimos investigar más, entender la extensión de su plan antes de actuar. En los días siguientes, hice algo que nunca pensé que haría: fingir. Fingí que no sabía nada, que seguía confiando en Julián, que creía en las explicaciones vagas que daba sobre los cambios en la imprenta. Por dentro, hervía de decepción, pero por fuera mantenía la misma expresión serena de siempre, la misma sonrisa cansada cuando él aparecía para una comida rápida o una visita apresurada. Mariana, mientras tanto, fue más astuta. Como había sido maestra en la escuela donde la esposa de Muñoz trabajaba como secretaria, consiguió información valiosa. El acuerdo estaba casi cerrado. Muñoz pagaría 1.2 millones de pesos por la imprenta y el terreno, un valor muy por debajo del mercado. La venta se haría usando el poder que yo había firmado, sin necesidad de mi consentimiento expreso. Y lo peor, tan pronto como se concluyera la venta, los equipos antiguos, mis máquinas tipográficas tradicionales, que eran el alma del negocio, serían vendidos como chatarra, y el edificio demolido para dar lugar a un estacionamiento que Muñoz necesitaba para su imprenta moderna al otro lado de la calle. Estos descubrimientos fueron como un balde de agua fría. No era solo la traición de mi hijo lo que dolía, era saber que todo mi trabajo, toda mi historia sería borrada, transformada en estacionamiento. Las máquinas que yo mantenía funcionando por amor al arte, que usaba para enseñar el oficio tradicional a los jóvenes interesados en preservar el patrimonio cultural de la tipografía, serían vendidas como hierro viejo. Fue en ese momento que algo cambió dentro de mí. El dolor dio lugar a la determinación. Podía estar viejo, podía estar cansado, pero aún no estaba derrotado. Si Julián pensaba que podía pasar por encima de mí solo porque tengo 79 años a cuestas, iba a aprender que la edad no significa debilidad. Con la ayuda de Mariana, comencé a elaborar un plan. No sería una venganza mezquina, no es mi estilo. Sería justicia, sería una lección, sería un modo de proteger lo que construí con tanto sacrificio. La vida me había enseñado que a veces es necesario ser duro para ser justo. Y había llegado la hora de mostrar esto a mi propio hijo. Al día siguiente, a los descubrimientos, me desperté temprano, como siempre he hecho toda la vida. El gallo ni siquiera había cantado bien y ya estaba de pie con el café en la taza,
Pero ese día el café tenía un sabor diferente, más amargo, tal vez por la decepción aún fresca en la boca. Me senté en el porche, viendo el sol nacer por detrás de los cerros. Y allí mismo, en el silencio de la mañana, tuve una revelación. Recordé algo que había guardado hacía años, desde que la tecnología comenzó a cambiar el mundo de la tipografía. En 2010, cuando percibí que el mercado estaba cambiando, hice algo que pocos sabían. Transferí el 60% de las acciones de la imprenta a nombre de Mariana. No por desconfianza de Julián, sino porque mi hija siempre demostró más interés por el valor histórico y cultural del negocio. Fue una decisión silenciosa, documentada solo en notaría, sin alarde. El propio Julián no lo sabía, pues en esa época estaba trabajando en Ciudad de México y poco se interesaba por la imprenta familiar. Aquella alteración contractual significaba que, incluso con el poder, Julián no podría vender la imprenta sin la concordancia de su hermana, la socia mayoritaria. El poder que él tenía le daba autoridad para administrar en mi nombre, pero no para decidir sobre la parte de Mariana. Era mi as bajo la manga, guardado como las buenas cartas que uno retiene en el juego de póker hasta el momento adecuado. Llamé a Mariana y le conté sobre esta transferencia de acciones. Ella se sorprendió. En su momento, había firmado los documentos sin entender completamente la dimensión de aquello, confiando en mí como siempre hizo. «Papá, ¿eso significa que Julián no puede vender la imprenta sin mi autorización?» «Exactamente, hija. Él puede intentar usar el poder para vender mi parte, que es el 40%, pero sin tu 60%, el negocio no se concreta. Y más, si intenta hacer eso, estará cometiendo un fraude, intentando vender algo que no le pertenece totalmente». Sus ojos brillaron con una mezcla de alivio y admiración. «Siempre pensaste a futuro, ¿verdad, papá?», sonreí, pasando la mano por los cabellos ya ralos. «No es pensar a futuro, hija, es experiencia. La vida me enseñó que es mejor prevenir que lamentar». «Tu madre siempre decía eso. Pero nuestra ventaja iba más allá de los documentos, de las acciones. A lo largo de los años, construí una red de amistades y respeto en la ciudad. Querétaro puede haber crecido, pero aún conserva ese modo de provincia donde todos se conocen, donde la palabra de un hombre honesto vale más que un papel firmado». Una de esas amistades era con el doctor Anselmo, un abogado antiguo de la ciudad que ya me había ayudado en cuestiones legales de la imprenta varias veces. Lo llamé esa misma mañana y concerté una visita urgente. Cuando llegué a su despacho, una casa antigua en el centro histórico, me recibió con el respeto de siempre. «Don Valencia, qué placer verlo. ¿En qué puedo ayudarlo?». Le conté toda la historia sin ocultar nada. El doctor Anselmo me escuchó atentamente, tomando notas, frunciendo el ceño en las partes más graves. Cuando terminé, se ajustó los lentes en la nariz y habló con seriedad. «Don Valencia, lo que su hijo está haciendo es gravísimo. Puede configurar estafa, falsedad ideológica e incluso abuso de incapaz, si consideramos que se está aprovechando de un anciano. El poder que usted firmó en el hospital debería haber sido revocado tan pronto como se recuperó. Además, no le da derecho a vender un bien que tiene otros propietarios, como es el caso de su hija como socia mayoritaria. ¿Y qué me aconseja, doctor? Primero, vamos a revocar inmediatamente ese poder. Segundo, vamos a notificar formalmente al señor Muñoz sobre la real situación societaria de la imprenta, informando que cualquier negociación hecha solo con su hijo es inválida. Tercero, sugiero una reunión familiar para aclarar todo con mi presencia como su abogado». Salí de su despacho con los documentos necesarios y un plan claro. En la notaría revocamos el poder antiguo. Enseguida, el propio doctor Anselmo envió una notificación extrajudicial a Muñoz explicando la situación y advirtiendo sobre las consecuencias legales de proseguir con la negociación fraudulenta. Mientras tanto, Mariana usó sus contactos en la comunidad para descubrir más sobre los planes de su hermano. Consiguió confirmar que la reunión final para el cierre del negocio estaba marcada para el lunes siguiente,
en la sede de la imprenta de Muñoz. El plan de ellos era firmar todo y solo después comunicármelo, presentándolo como hecho consumado, alegando que era por mi propio bien. Había aún otro as bajo la manga que ni Julián ni Muñoz conocían. En 2018, el ayuntamiento había incluido el edificio de la tipografía Martínez en el catálogo de patrimonio histórico de la ciudad, por ser una de las últimas imprentas tradicionales, aún en funcionamiento, con equipos originales de inicios del siglo XX. Esto significaba que el edificio no podría ser demolido ni descaracterizado sin autorización especial, lo que inviabilizaba completamente el plan de transformarlo en estacionamiento. Este documento de protección parcial estaba guardado en la caja de seguridad del banco, junto con otros papeles importantes. El viernes fui hasta allá y lo retiré. Una carta más en la manga para la confrontación que se aproximaba. El domingo por la noche llamé a Julián con la voz más cansada de lo normal. «Hijo, me siento un poco indispuesto. ¿Podrías venir a comer aquí mañana? Quería hablar unas cosas contigo». «Mañana es complicado, papá. Tengo varias reuniones importantes», intentó escapar. «Es importante, hijo. Estoy pensando en hacer unos cambios en la imprenta. Quería tu opinión». Usé el cebo correcto y él mordió. «Está bien, papá. Paso por ahí alrededor del mediodía». Después llamé a Mariana y al doctor Anselmo, confirmando que nuestro plan estaba en marcha. También invité a don Gerardo, mi empleado más antiguo, que trabajaba conmigo hacía más de 30 años y conocía cada máquina, cada historia de la imprenta. Él sería un testigo importante. El lunes preparé una comida sencilla, de esas de familia: arroz, frijoles, una carne asada, ensalada de la huerta que mantengo en el fondo de la casa. En apariencia, era solo una comida común de un padre con los hijos, pero bajo la normalidad hervía la expectativa de la confrontación. Julián llegó puntualmente al mediodía, vestido con un traje caro que yo nunca había visto antes. Parecía nervioso, mirando constantemente el reloj, probablemente pensando en la reunión que tendría más tarde con Muñoz. «Hola, papá. ¿Todo bien? Dijiste que no te sentías bien. Ahora estoy mejor, hijo. Siéntate. Mariana ya está llegando. El doctor Anselmo y don Gerardo también vienen a comer con nosotros». Frunció el ceño, visiblemente incómodo. El doctor: «Anselmo, tu abogado. ¿Y por qué viene Gerardo también?» «Son amigos antiguos, hijo. Quiero conversar sobre el futuro de la imprenta, y ellos conocen bien el negocio». Antes de que pudiera protestar, sonó el timbre. Era Mariana, seguida de cerca por el doctor Anselmo y por don Gerardo. Nos sentamos todos a la mesa y yo, como siempre hice, dije la bendición antes de la comida. Percibí la incomodidad de Julián creciendo a cada minuto. En medio de la comida, cuando todos ya habían comido bien, coloqué sobre la mesa una carpeta con todos los documentos que habíamos reunido: la revocación del poder, el contrato social mostrando a Mariana como socia mayoritaria, el documento de protección histórica del edificio y, por último, el recibo de la señal que había encontrado en el bolsillo de su chaqueta. «Hijo, creo que tenemos asuntos serios que tratar antes de tu reunión con Carlos Muñoz esta tarde». Su rostro palideció. Sus ojos recorrieron rápidamente los documentos sobre la mesa, reconociéndolos uno a uno. «¿De qué estás hablando, papá? ¿Qué reunión?» «No sirve de nada mentir, Julián. Lo sé todo. Sé que planeabas vender la imprenta a Muñoz a mis espaldas, usando un poder que te di cuando estaba enfermo. Sé que ya recibiste una señal de 50,000 pesos. Sé que el plan era transformar el edificio de la imprenta en un estacionamiento y vender las máquinas antiguas como chatarra». Intentó defenderse, tartamudeando. «Papá, no es así. Solo estaba explorando posibilidades. El mercado está difícil, era por tu bien, para que pudieras descansar». «¿Por mi bien?» Mi voz salió más alta de lo que pretendía. ¿Vender el trabajo de mi vida sin siquiera consultarme? ¿Entregárselo a Muñoz, que siempre quiso derribarme? ¿Eso es por mi bien?» Mariana intervino con voz calmada, pero firme. «Julián, lo que hiciste es muy grave. No es solo una cuestión moral de traicionar la confianza de papá. Es ilegal.
La imprenta no es solo de papá. Yo soy la socia mayoritaria con el 60% de las acciones. No podrías venderla ni siquiera con el poder, que por cierto ya fue revocado. El doctor Anselmo entonces abrió su carpeta y colocó más documentos sobre la mesa. Señor Julián, ya notificamos al señor Muñoz sobre la situación real de la empresa. Está al tanto de que cualquier negociación hecha solo con usted es inválida y puede tener consecuencias legales serias. Además, el edificio de la tipografía Martínez es patrimonio histórico protegido, no puede ser demolido. Don Gerardo, hombre sencillo pero digno, con las manos callosas por el trabajo de décadas en la imprenta, habló enseguida. Don Julián, yo lo vi crecer. Vi el sacrificio que su padre hizo para construir la imprenta, para darle estudios a usted y a doña Mariana. ¿Cómo puede pensar en acabar con todo esto? Esas máquinas antiguas no son chatarra, son historia viva. Acorralado, Julián finalmente dejó caer la máscara. Su rostro se puso rojo de rabia. Ustedes no entienden nada de negocios. Esa imprenta es un dinosaurio, está perdiendo dinero. El mundo cambió. Nadie quiere ya servicios de tipografía tradicional. Muñoz estaba ofreciendo un buen valor, mucho más de lo que vale en el mercado actual. ¿Y cuánto del valor sería realmente para mí, hijo? ¿Cuánto iría a tu bolsillo como comisión? No respondió, desviando la mirada. Su silencio fue más revelador que cualquier confesión. Julián, continué ahora con la voz más controlada, esa imprenta no es solo un negocio, es mi vida, mi historia, es el legado que quiero dejar a la comunidad, a los jóvenes que aún se interesan por el arte de la tipografía tradicional. Nunca fue solo cuestión de dinero. Papá tiene razón, dijo Mariana. Tanto es así que ya estamos en negociación con la universidad para transformar parte de la imprenta en un espacio de aprendizaje, un museo vivo de la tipografía. Vamos a continuar con los servicios que aún dan retorno, pero preservando el valor histórico y cultural. Esta información era nueva incluso para mí. Miré sorprendido a mi hija, que sonrió. Iba a ser una sorpresa para tu cumpleaños, papá. Ya está casi todo acordado. Julián permaneció en silencio por algunos instantes, visiblemente abatido, al percibir que sus planes habían sido completamente desmantelados. Entonces, inesperadamente, comenzó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento, percibí enseguida, sino de frustración, de rabia por haber sido descubierto. Ustedes no entienden. Estoy con problemas financieros. Hice algunas inversiones que salieron mal. Tengo deudas. Muñoz me ofreció una comisión generosa por la venta. Así que era eso. Mi hijo no estaba solo pensando en modernizar los negocios o proporcionarme una jubilación tranquila. Estaba desesperado por dinero, dispuesto a vender el patrimonio familiar para cubrir sus propias deudas. ¿Cuánto debes, Julián?, pregunté. Más triste que enojado ahora. Casi 200,000 pesos, murmuró sin mirarme a los ojos. Sacudí la cabeza, decepcionado, pero no sorprendido. Siempre supe que a Julián le gustaba ostentar, parecer más exitoso de lo que realmente era. El coche nuevo cada año, la ropa de marca, los viajes caros, todo para impresionar a los demás, para mostrar una prosperidad que no tenía. ¿Y ese traje nuevo, cuánto costó?, no respondió avergonzado. Hijo, si me hubieras contado tus problemas, te habría ayudado dentro de mis posibilidades. No necesitabas intentar pasarme por encima, traicionar mi confianza. El doctor Anselmo intervino nuevamente. Señor Julián, tiene dos opciones ahora. Puede enfrentar las consecuencias legales de sus acciones, que incluyen una posible acción criminal por intento de estafa, o puede aceptar la propuesta que su padre y su hermana tienen. ¿Qué propuesta?, preguntó sin esperanza en la voz. Miré a Mariana, que asintió, y entonces hablé. Vas a trabajar en la imprenta, aprender el negocio de verdad, no solo la parte administrativa que finges conocer. Vas a comenzar desde lo básico, como yo comencé, entendiendo cada proceso, cada máquina. Vamos a usar el conocimiento de administración que tienes, sí, pero para preservar el negocio, no para destruirlo. A cambio, vamos a ayudarte a renegociar tus deudas, encontrar un camino viable para saldarlas. ¿Y si no acepto?
Entonces el doctor Anselmo hará lo necesario en la justicia, y Muñoz también será procesado por intentar participar en una negociación fraudulenta. Julián miró alrededor a los rostros serios en la mesa y se dio cuenta de que no tenía salida. Bajó la cabeza y murmuró: «Acepto». Las consecuencias inmediatas fueron dolorosas, pero necesarias. Julián tuvo que llamar a Muñoz delante de nosotros, cancelando la reunión y explicando la situación. Tuvo que devolver la señal que ya había recibido usando sus ahorros personales. El hombre se puso furioso, amenazó con demandar, pero el doctor Anselmo le recordó que él también estaba participando en una negociación irregular, lo que lo hizo retroceder. Los empleados de la imprenta se enteraron de lo ocurrido, no en detalle, pero lo suficiente para entender que hubo un intento de venta irregular que fue impedido. El respeto de ellos por mí, que ya era grande, pareció aumentar aún más. Algunos vinieron a agradecerme personalmente por salvar sus empleos y preservar la tradición de la tipografía Martínez. La reacción de la familia extendida fue mixta. Mis hermanos mayores, Arnaldo y Cristina, quedaron conmocionados con la actitud de Julián, pero me apoyaron en la decisión de darle una segunda oportunidad, en vez de recurrir inmediatamente a la justicia. «Familia es familia, Valencia. Hiciste lo correcto», dijo Arnaldo cuando vino a visitarme después de que la noticia se difundió entre los parientes. Ya la esposa de Julián, Patricia, inicialmente se puso de su lado, acusándonos a todos de ser anticuados y no entender el mundo de los negocios modernos. Pero con el tiempo, cuando percibió la gravedad de lo que él había intentado hacer, cambió de postura. Una tarde, algunas semanas después, vino a verme sola con lágrimas en los ojos. «Don Valencia, discúlpeme, no sabía todo, no sabía de las deudas ni del acuerdo con Muñoz. Julián me contó que ustedes estaban planeando modernizar la imprenta, tal vez vender una parte, pero no esto. Perdoné a mi nuera. Claro, ella también había sido engañada a su manera, y con 2 nietos pequeños para criar, necesitaba más mi apoyo que mi resentimiento. Ya han pasado casi 2 años desde aquella comida que cambió todo en nuestra familia. Hoy, sentado en el porche de mi casa, tomando un café mientras veo el sol detrás de los cerros de Querétaro, puedo decir que las heridas están cicatrizando, aunque las marcas aún están ahí. Julián cumplió su palabra. Al principio fue difícil, claro. Aparecía en la imprenta todos los días a las 7 de la mañana, como acordamos, pero con cara seria, apenas hablando conmigo o con los otros empleados. Comencé enseñándole desde cero, como mi padre me había enseñado, a limpiar las máquinas, organizar los tipos móviles, entender cada parte del proceso. En los primeros días, noté la rebeldía en sus ojos, el orgullo herido de un hombre de casi 50 años siendo tratado como aprendiz. Pero algo inesperado ocurrió a lo largo de las semanas. Percibí que poco a poco se estaba interesando de verdad por el oficio. Vi el primer brillo genuino en sus ojos cuando consiguió componer e imprimir solo una pequeña tarjeta de visita usando la técnica tradicional. «Papá, mira cómo quedó». Me la mostró con una sonrisa tímida que me recordó al niño que fue un día. Aquella sonrisa valió más que 1000 palabras de disculpas. Sus deudas fueron renegociadas como prometimos. Mariana y yo usamos parte de nuestros ahorros para saldar a los acreedores más urgentes. Y para el resto, establecimos un plan de pago gradual, usando parte del salario que comenzó a recibir de la imprenta. No fue fácil. Él y Patricia tuvieron que vender el coche nuevo, mudarse a una casa más pequeña, cortar muchos lujos, pero se están adaptando y, lo más importante, están aprendiendo a vivir con lo que realmente tienen, no con la apariencia que querían mantener. La idea de Mariana de transformar parte de la imprenta en un espacio de aprendizaje se concretó. Hicimos una alianza con la Universidad Autónoma de Querétaro y ahora, 2 veces por semana, recibimos estudiantes de diseño y artes gráficas para que aprendan las técnicas tradicionales de tipografía. Es una alegría ver a aquellos jóvenes maravillándose con el proceso artesanal, entendiendo que no todo necesita ser digital e instantáneo para tener valor.
Algunos de ellos incluso vuelven después de las clases, queriendo aprender más, fascinados por un oficio que muchos consideraban extinto. Julián, sorprendentemente, se convirtió en uno de los instructores de estos cursos. Descubrió que tiene talento para enseñar, para transmitir conocimiento. ¿Quién diría que mi hijo, que quería vender todo como chatarra, ahora explica con pasión a los jóvenes el valor histórico y cultural de nuestras máquinas antiguas? En la parte comercial de la imprenta hicimos cambios, sí, pero respetando la esencia del negocio. Mantuvimos los servicios tradicionales para clientes específicos, artistas, coleccionistas, eventos especiales, que buscan el encanto y la calidad de la tipografía antigua. Y sí, incorporamos más tecnología digital para los trabajos convencionales, para mantener la competitividad. Fue un término medio que está funcionando bien. En cuanto a Muñoz, aquel hombre arrogante acabó vendiendo su imprenta a una red mayor y se mudó de Querétaro. Escuché que tuvo problemas con Hacienda, algo sobre evasión fiscal. No deseo mal a nadie, pero confieso que no me entristeció la noticia. Como decían los antiguos, Dios tarda, pero no falla. Patricia, mi nuera, también cambió. Después de superar la vergüenza inicial, comenzó a acercarse más a mí y a Mariana. Ahora viene a comer a casa todos los domingos. Trae a los nietos, Lucas de 12 años y Valentina de 8. 2 bendiciones que renuevan mi energía. Lucas incluso ya demuestra interés por la tipografía. El otro día lo pillé rebuscando en los cajones de tipos, curioso como yo era a su edad. Mi relación con Julián nunca volverá a ser lo que era antes. Ciertas rupturas de confianza dejan marcas permanentes. Pero estamos construyendo algo nuevo, tal vez hasta más auténtico. Ahora él me ve como soy de verdad. No solo el padre anciano que podría ser engañado, sino un hombre que construyó algo valioso, con trabajo y honestidad, y que aún tiene mucho que enseñar. Mariana sigue siendo mi puerto seguro. Fue ella quien organizó la fiesta sorpresa de mi cumpleaños, 80 hace algunos meses, reuniendo a familia, amigos e incluso antiguos clientes de la imprenta. Aquella noche, mirando todos esos rostros sonrientes a mi alrededor, sentí que, a pesar de todo, soy un hombre afortunado. Una de las lecciones más importantes que saqué de todo esto es que envejecer no significa quedar indefenso o irrelevante. Nosotros, los viejos, tenemos una sabiduría que solo la experiencia trae. Una visión a largo plazo que muchas veces falta a los más jóvenes, apresurados e inmersos en el inmediatismo del mundo actual. Cuando Julián intentó pasarme por encima, pensando que no notaría o no reaccionaría, subestimó no solo mi amor por la imprenta, sino mi capacidad de enfrentar desafíos, incluso a los casi 80 años. Otra lección fue sobre el perdón. No el perdón fácil, aquel que finge que nada ocurrió, sino el perdón consciente, que reconoce el error, exige reparación, pero abre espacio para recomenzar. Podría haber cortado relaciones con mi hijo, podría haberlo denunciado, dejado que se hundiera en las deudas y en la vergüenza. Pero ¿qué clase de padre sería? La vida ya me enseñó que la venganza nunca trae paz verdadera. Justicia sí, venganza no. Hoy, cuando veo el sol ponerse en el horizonte de Querétaro, siento una paz que no imaginaba posible después de aquella noche en que sorprendí a mi hijo hurgando en mis documentos. Es una paz que viene de saber que el trabajo de mi vida continúa vivo, que será preservado mucho más allá de mis días en la tierra, que tiene un propósito mayor que solo generar dinero. La imprenta ahora tiene un futuro que combina tradición e innovación, pasado y presente. Los tipos móviles de metal conviven con computadoras modernas. La sabiduría de los viejos tipógrafos es transmitida a estudiantes universitarios llenos de ideas nuevas. Así es como debe ser. No tirar lo antiguo solo porque es antiguo, ni rechazar lo nuevo solo porque es nuevo, sino encontrar valor en ambos. Si esta experiencia me enseñó algo, fue que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que creemos, para defender lo que construimos con tanto esfuerzo. La edad puede haber debilitado mis músculos,
emblanquecido mis cabellos, arrugado mi piel, pero mi espíritu sigue fuerte, mi mente alerta, mi corazón capaz de sentir tanto el dolor de la traición como la alegría de la reconciliación. Y para ti que me estás escuchando, recuerda, respeta a los ancianos de tu familia, de tu comunidad. No confundas cabellos blancos con debilidad, arrugas con irrelevancia. Cada anciano lleva en sí una biblioteca de experiencias, un tesoro de conocimientos que ningún Google o inteligencia artificial puede sustituir. Nosotros ya vimos mucho, ya vivimos mucho, ya aprendimos mucho, a veces de la manera más difícil. Escúchanos, aprende de nosotros, valora nuestra presencia mientras aún estamos aquí. Si llegaste hasta aquí, te agradezco desde el fondo de mi corazón por haber escuchado mi historia. Espero que te haya tocado de alguna forma y tal vez incluso ayudado a reflexionar sobre tus propias relaciones familiares. Quiero agradecer también al canal Voz de los Abuelos por darme esta oportunidad de desahogarme y compartir mi experiencia. Si te gustó, por favor suscríbete al canal, deja tu like, comenta ahí abajo desde qué ciudad estás viendo y qué hora es. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, tal vez un hijo alejado de su padre anciano o un joven que no valora la sabiduría de los mayores, comparte este video. Todos los días hay una historia nueva aquí, y quién sabe si la próxima no será aún más parecida a la tuya. Un abrazo apretado de este viejo tipógrafo que aprendió que incluso las páginas más difíciles de la vida pueden tener un final digno si están escritas con amor y sabiduría.